Mira, hay una situación muy polémica que que ya se desató y va a tener mayor cuerpo en los próximos días. Es el pliego, la sugerencia que ha enviado el Poder Ejecutivo a la legislatura para cubrir una vacante en el ente regulador de servicios sanitarios, el ENRES, que básicamente es el organismo que fue creado para controlar la vieja aguas provinciales que estaban controladas por el Grupo Suez y ahora la empresa ASA, que tiene capitales enteramente estatales con mayoría accionaria de la provincia de Santa Fe, más otras 15 localidades de la provincia de Santa Fe. Ese ente controla, digamos, el uso de los medidores, controla la sanidad del agua, controla que el servicio sea fluido, es decir, con los controles básicos que uno podría imaginar respecto a estas empresas, estas instituciones que fueron creadas en la democracia para salir, en algunos casos, del proceso privatizador o en otro caso, entrar a un proceso privatizador de los servicios públicos, en este caso sanitarios. Bueno, esa vacante que queda debía ser propuesta por el sindicato de obras sanitarias que lidera el secretario general Oscar Rabanito Barrionuevo, un dirigente del peronismo muy conocido en el sur, fue diputado provincial, fue quien impulsó la ley de privatización de las viejas dispos en aguas provinciales primero, con el Grupo Suez a la cabeza en los años 90, y él es el histórico secretario general del secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias. ¿Por qué hago todo este prólogo? Porque Vivian Orellano, que es la persona propuesta por el sindicato, es la pareja de Oscar Rabanito Barrionuevo. Que además Oscar Rabanito Barrionuevo, en su condición de secretario general del sindicato y elegido por el sindicato, integra el directorio de ASA en representación de la pata sindical, como lo estipulaba la ley que creó Agua Santafesina Sociedad Anónima. Es decir, si prospera la sanción positiva del pliego de Orellano, Orellano va a tener que auditar una empresa en donde uno de sus directores es su pareja, es Oscar Rabanito Barrionuevo. A esto hay que sumarle que Orellano fue durante muchos años empleada jerarquizada, ¿sabés de qué empresa? ¿De qué De empresa? ASA. Ah, mira De vos. ASA. De ASA. Fue una empleada jerarquizada en la sección Recursos Humanos de ASA. Es decir, una persona que no era funcionaria, pero que tenía un rol muy preponderante a la hora de resolver, por ejemplo, un traslado, una sanción, etcétera, dentro de la empresa de aguas santafesinas. Entonces, por un lado tenemos que ella fue una empleada jerarquizada de la empresa, fue, tiempo pasado, actualmente es la pareja Oscar Rabanito Barrionuevo, que es uno de los directores de ASA, por lo tanto, si es elegida, tendrá que auditar lo que resuelva su pareja. Pero en el medio hay algo muy relevante. ¿Y por qué es importante señalarlo? Porque ella en el 2015 fue cesanteada de aguas santafesinas sin causa. Entonces, Y cobró sin causa. Y cobró una indemnización según está circulando como, no ya rumor, sino como información bastante holgada. Año 2015 deja de ser parte de la empresa ASA, es cesanteada, cobra una indemnización. En ese mismo momento histórico, Carla Benito Barrionuevo, que era su pareja, la denunció, inició un trámite de divorcio, obviamente, para separarse de ella. Recordemos que, si Pablo está escuchando y toda la audiencia, recordemos que antes el divorcio tenía que tramitar, había que ir a tribunales, había que aportar testigos, el juez intentaba recomponer, hoy eso ya prácticamente no existe, la voluntad de uno de los integrantes del matrimonio de hacer cesar o de divorciarse ya es suficiente como para separarse, pero lo agrego como una postilla. Por el 2015 Barrionuevo presenta los trámites de divorcio y denuncia a Orellano por presunto envenenamiento. Porque según lo denunció el Ministerio Público de la acusación de Rosario. ¿Por qué? Porque había señalado él y su abogado,
Barrio Nuevo con su abogado, que sospechaba que Orellano le alteraba la medicación que él debía tomar desde el año 2002 por un problema de salud crónico que aparentemente tiene Oscar Rabanito Barrio Nuevo. Esto fue público, por eso lo ventilamos ahora, Juan, y la denuncia fue pública, los motivos fueron públicos, por lo tanto ahí agrega también un ruido más que interesante este pliego de Vivian Orellano. Y a pesar de toda esa situación que es privada, fue muy privada, pero insisto, uno de sus protagonistas decidió hacerla pública y a pesar de todo eso siguen siendo pareja. También un caso que podría ser analizado en otro comentario inclusive. Lo concreto, lo institucionalmente ruidoso en toda esta situación es la relación de la futura integrante del ENRES con uno de sus directores. Además, el director es integrante, secretario general de Obras Sanitarias. Obras Sanitarias es el que pide por Vivian Orellano para que sea una vocal del ENRES y todo este ruido que te comentaba que tiene que ver con la vida privada / pública de ambos protagonistas. Fuertísima la historia. Desde donde la mires, muy fuerte. Ahora, es muy particular, sí. El Ejecutivo la propone ya en el pliego, digamos. El Ejecutivo tiene poco margen para, poco y nulo margen para rechazar la propuesta, porque la ley de creación del ENRES propone que uno de los vocales sea propuesto por el sindicato. Sí. Y era justamente esta vocalía la que está vacante, por lo tanto, el gobernador que sea, Perotti, Lifchit, quien sea, debe aceptar la propuesta del sindicato y enviar ese pliego a la legislatura. Lifchit estuvo en condiciones de hacerlo, está vacante hace mucho tiempo esta vocalía, no lo hizo, lo está haciendo Perotti, que envió ayer lo que se llama el mensaje, el proyecto para que sea tratado en comisiones y después en la Asamblea Legislativa. O sea que el poder de veto, en este caso, lo tiene la legislatura. Correcto, es así. Bien. ¿Sí? ¿Cómo es la metodología de votación? ¿Es igual que para cualquier otro nombramiento? ¿Es igual, por ejemplo, para la designación de jueces o de camaristas? Bueno, lo mismo. No, es bastante parecida. Es los 2/3 de los presentes, en el caso de que la Asamblea sesione, y si no sesiona por 2 sesiones consecutivas, el pliego queda aprobado de manera ficta. Es decir, queda, como lo dice la expresión, queda aprobado, pero en ese caso sin debate parlamentario. Que es lo que lamentablemente sucede mucho con la designación con los pliegos de jueces y fiscales o defensores en la provincia de Santa Fe, que son aprobados de forma ficta porque, como ahí sí hay una rosca de la política, desde el minuto 1 de la apertura del concurso hasta el final, hay como que cuando hay mucho cortocircuito sobre un pliego o varios, directamente los legisladores prefieren no sentarse a debatir y prefieren esta metodología que es nefasta en definitiva, Juan, y ya lo hemos hablado. Sería mucho más lógico, más de sentido común, que un pliego se caiga. Si no tiene sí, algo que venimos hablando. ¿Cuánto hace que lo venimos charlando, Héctor? Sí, desde hace mucho, digamos, es el sentido común el que impone una reflexión así. Ahora es muy loco. Un pliego no es sancionado durante 2 periodos consecutivos de sesiones, la lógica te indica que, bueno, no hay consenso de la política para aprobar ese pliego. No, sin embargo, la Constitución señala otro norte, que debe ser aprobado de forma estricta. ¿Por qué? Porque considera que no es responsable el candidato que tuvo mérito, no es responsable por la decisión de no sesionar de los legisladores. Los legisladores se ponen muy colorados muchas veces cuando uno le menciona esto, porque saben que además la gran mayoría de las aprobaciones se terminan dando así, de forma ficta. O sea, ya no es una cuestión de, bueno, no juntamos los números, es, che, no, pará, yo no quiero quedar pegado
pero tampoco quiero negarme y que de otro lado después me tiren con algo. Entonces, nos sesionemos, dejarlo que pase y nadie se hace responsable después, ¿no? Pasa, no sé cuánto se pone Colorado, Juani, pero no sé si son los más o los menos. Yo creo que hay como hay una ley no escrita, que esto está totalmente naturalizado, que se pone de acuerdo la política en general o los principales partidos en general para que esto suceda. Obviamente los partidos más chicos, los partidos de 2, 3, 4 diputados, siempre quieren dar el debate, incluso para marcar la disidencia, ¿no? Porque imagínate los pliegos, el pliego de Serjal, que es el fiscal regional de Rosario. El pliego de Serjal tuvo una aprobación en la legislatura, por ejemplo, pero hay pliegos de otros jueces o fiscales que pasaron como si nada por la opinión pública, por el periodismo, por la propia política, porque no se discutió absolutamente nada de su pliego. Y mucho más, cuando esto sucede, que también hemos hablado a fin de año, lo que se llama el clearing legislativo. Las últimas 2 o 3 sesiones, o incluso en la última sesión del año, salen como por un tubo un montón de leyes, algunas pequeñas o menos grandilocuentes, y otras, por ejemplo, muy relevantes, como como ya hemos contado. ¿Te acordás aquella potestad que la propia legislatura se autoasignó para investigar a fiscales y defensores en la provincia de Santa Fe? Eso pasó un 30 o un 29 de diciembre, en lo que se llama el clearing legislativo, salió por un tubo. Si te enteraste bien, y si no, te enterás después cuando aparece un ruido de un fiscal que por mal desempeño a un defensor, y que de ahí te preguntas, ¿y cómo pudo ser esta situación? ¿Cómo pudo ser que este hombre haya sido propuesto o esta mujer? Bueno, pasan estas cosas también que pocas veces nos enteramos. Va a traer mucho ruido, mucho debate. Vivian Orellano, que es la propuesta por el Sindicato de Obras Sanitarias, es el pliego que envió Perotti, y acuérdense este nombre porque seguramente será discutido.